noches, mis amados hermanos, mis amadas hermanas. Les saludo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Vamos a continuar en esta noche con el estudio. Estamos casi ya finalizando este estudio con relación a Cristo, a la persona de Cristo. Ahora, quisiera que juntos podamos orar para que el Señor nos ayude en el entendimiento de su bendita palabra y poder meditar y reflexionar sobre este estudio que está basado en la palabra del Señor y que está hecho por este hermano Thomas Brooks, del 1608 que nació al 1680 que murió y fue enterrado allí en Inglaterra, Londres. Él fue llamado uno de los grandes puritanos de su época. Fue un pastor, fue un teólogo, fue un padre de familia. Su primera esposa murió. Luego de eso, él se casó con otra mujer, después que su esposa, la primera esposa, murió. Y el Señor lo ha usado grandemente. Tiene muchos libros este hombre de Dios, muchos escritos que son de mucha bendición para hoy en día. Han pasado 400 años de este hombre y es un hombre como cualquiera de nosotros, pero tiene muchas cosas que enseñarnos. Así que hay un libro que también él escribe que habla de los ataques o las artimañas del enemigo. No hay publicación actual ahora, solo creo que se tiene en PDF ese, pero es un recurso muy necesario de los ataques del enemigo. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Es un estudio bastante extenso, esperemos podamos terminarlo con tiempo y vamos a sobrepasar algunas cosas yendo rápido. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú permites que tu pueblo nos reunamos para exaltar tu nombre, para cantarte, Señor, porque tú te mereces la honra y la gloria. Pero también te pedimos en esta noche que tú nos hables por medio de tu bendita palabra. Que este estudio nos lleve a reflexionar que no solamente Cristo es Dios, nuestro Señor Jesucristo, sino que a la vez era 100% hombre también. Y al ser hombre puede entender nuestras debilidades, de cansancio, de muchas circunstancias, Señor, de hambre, sed, pero la diferencia de Cristo sin pecado. Y Él vino a hacerse hombre para cargar los pecados de todos los hombres pecadores y llevarlos en la cruz para salvarnos, Señor. Oh Padre, ayúdanos en este entendimiento, este estudio que tiene bastante tiempo, pero que aún puede servir hoy para alumbrarnos y darnos esta certeza, esta seguridad y esta esperanza, aún que Cristo un día volverá por sus hijos y los llevará a la diestra y en la gloria del Padre. Señor, te pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, este estudio se llama Cristo es hombre. Igual les animo a que en su casa lo puedan revisar aún con cada texto que él va a usar, que ahora por el tiempo va a ser complicado usar todos los textos que tenemos aquí en este estudio. Vamos a ir revisando allí el material que tenemos. Y ahí usted le va subrayando y pegando alguna nota por allí. En relación con la humanidad de Cristo, que es lo que va a desarrollar este estudio, comenzaré diciendo, así como es realmente Dios, es también realmente hombre, ¿sí? Así que hemos visto ya un poco en algunos estudios hablando de su deidad, de que Él es Dios, pero ahora vamos a enfatizar en que Él es hombre, 100% hombre. En 1 Timoteo 2:5 dice Jesucristo hombre, y revisemos ese texto, lo va a mencionar varias veces más adelante, pero mire lo que dice 1 Timoteo 2:5. Dice el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y termina diciendo Pablo tremendas palabras que tenemos que prestar atención. Capaz a veces pasamos por encima y no reflexionamos muchas veces, ¿verdad? Y dice Jesucristo hombre, Jesucristo hombre. Hemos visto su deidad, que Él es Dios, pero ahora vamos a enfatizar la humanidad de Cristo. Él es hombre, fue hombre tal cual que nosotros. Cristo es realmente hombre, pero no meramente hombre. La palabra no debe ser entendida
como denotando exclusividad, negando así la naturaleza divina. Cristo es theantropos, lo pone ahí en griego, tanto Dios como hombre. Llamado a veces según una naturaleza o la otra, a veces es llamado Dios y a veces hombre, debido a que es realmente ambos. Ahora, mis hermanos, antes de continuar, recuerden que aún en palabras del apóstol Pablo, este es un gran misterio, el gran misterio de la piedad, Cristo siendo Dios y encarnándose. Así que es difícil en nuestra humanidad y en nuestra mente limitada entender cómo en un cuerpo habitaba la plenitud de la deidad, o sea, completamente Dios. No es que tenía 10% de Dios y 90% de hombre, no, era 100% hombre y era 100% Dios. Entonces, por eso digo, en nuestra limitada mente es un misterio que lo que vamos a tratar acá de enfatizar es justamente por la Biblia su humanidad, pero que comprendamos estas dos cosas a la vez en una sola persona es muy complejo. Ahora, pero tenemos la Escritura para aclararnos y especificarnos que era Dios y a la vez era hombre, pero es un gran misterio que es muy difícil para nosotros comprender a plenitud todo esto. Entonces dice, tanto Dios como hombre, llamado a veces una vez en una naturaleza a la otra, a veces llamado Dios, a veces hombre, debido a que realmente es ambos. Interesado y participando en dos naturalezas. Está por ello calificado como un mediador entre Dios y los hombres. Ahora bien, en cuanto a la humanidad de Cristo, que es lo que se va a desarrollar en este estudio, el profeta dice claramente, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías 9:6. Cuando dice un niño, eso indica su humanidad. Sí, es un niño, o sea, él estuvo, recuerden, en el vientre de María y después de 9 meses que estuvo allí, nació, vino al tiempo, siendo de la eternidad, vino a limitarse al tiempo. Pero después dice, eso indica su humanidad. Luego dice, un hijo, eso indica su deidad, porque era hijo de Dios. ¿Recuerden? Era hijo de Dios. Eso marcaba una gran diferencia. Así que en ese mismo versículo de Isaías 9:6, vemos su humanidad, sí, su niño, pero a la vez es el hijo de ¿quién? Es el hijo de Dios, es de su misma esencia, de su consubstancia. Así que es Dios a la vez. Un niño, un hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, según Mateo 1:25, dice allí que nació. Un hijo, Dios de la sustancia de su padre, engendrado antes que existiera el mundo. Recuerden, el Hijo de Dios estaba preparado ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero se hizo niño al tiempo, tomando un cuerpo, una forma, allí en la concepción del Espíritu Santo en María. Todo esto va a venir diciendo después. Así que dice, un hijo, Dios de la sustancia de su padre, engendrado antes que existiera el mundo. Un niño, contemplemos su humildad. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. O sea, nació un niño desnudo, nació un niño como todos los niños. Y entonces lo envolvieron en pañales y lo acostaron en un pesebre, Lucas 2:7. Ahora, como un hijo, dice, contemplemos su divinidad, su dignidad. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6 dice. Recuerdan que los ángeles y luego vinieron los pastores y adoraron ¿a quién? Al rey, al Hijo de Dios. No era un simple niño como Herodes decía, me avisan, si ustedes van a adorarle, me avisan para dónde yo también iré a adorar. A los reyes magos, ¿no es cierto? Lo que quería hacer Herodes era matarlo. Eso ponía temor a su reinado, Herodes. Pero era el Hijo de Dios. Para dar prueba de que era hombre, es suficiente decir que nació, vivió y murió. Dios se hizo hombre por una unión extraordinaria, magnífica y inexpresable. Cristo, como hombre, fue descendiente de reyes. Luego usted lea Mateo 1, del 1 al 16, dice hijo de David. Les resumo, descendiente de reyes. Como hombre, juzgará al mundo, dice Hechos 17:31. Brevemente vamos de ese texto. Hechos 17:31. Como hombre. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos
con haberle levantado de los muertos. Así que aún a este varón Dios lo levantará para juzgar al mundo. Como hombre, nació maravillosamente de una virgen. Véanlo ustedes pues en Mateo 1:23, Isaías 7:14. El apóstol subraya, de hecho, cuando dice que Cristo fue nacido de mujer. Eso hace que es un hombre. No de un hombre y una mujer, sino de una mujer sola, sin un hombre. Recuerden que José no tuvo nada que ver allí. Miren lo que dice Gálatas 4:4, porque ahí el milagro de la concepción virginal de Cristo. O sea, María era virgen y el Espíritu Santo reposó sobre ella y hubo la concepción divina en su útero, colocó allí, ¿no es cierto? Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hablamos allí de su humanidad. Seguimos. Cristo como hombre fue predicho por los profetas y por diversas personas. Cristo como hombre fue atendido en su nacimiento por ángeles santos y para él fue creada una estrella excepcional. Recuerda, no solamente llegaron los ángeles a adorarle, en este caso los pastores, que le mencionaron a los ángeles a los pastores. Recuerden también que los reyes magos habían visto su estrella y ellos se guiaron por la estrella y llegaron a donde estaba Jesús. Cristo como hombre fue nuestro sacrificio y expiación. Expiación tiene que ver con quitar, cubrir la culpa del pecado. Fue el pago de nuestro rescate, que nosotros nunca podríamos haber pagado, sino que nos hubiéramos quedado en la prisión del infierno pudriéndonos para siempre. Cristo como hombre fue concebido por el Espíritu Santo, allí en Mateo 1:18. Cristo como hombre ascendió al cielo. Hechos 1 del 9 al 10, ¿se acuerdan? Los discípulos estaban allí y él ascendió y ellos miraban al cielo como Cristo estaba ascendiendo. Cristo como hombre está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué indican todas estas cosas, sino que Jesucristo es un humano de valor inestimable y muy excelente? Cristo tenía los verdaderos sentimientos y acciones y características del hombre. Fue concebido, nació, fue circuncidado al 8º día, sentía hambre y sed, vestía ropa, comía, bebía, dormía, oía, veía, tocaba, hablaba, suspiraba, gemía, lloraba y crecía en sabiduría y estatura, etc. Eso hace un hombre, un humano. Como los 4 autores de los evangelios testifican abundantemente, porque este es un punto de gran importancia, especialmente en esta época cuando están apareciendo entre nosotros tantos engañadores, sería conveniente considerar los siguientes detalles. Y aquí el autor va a dividir en 4 partes este extenso estudio. Primero, acerca de estos pasajes bíblicos que hablan de lo innegable y la autenticidad del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Él va a decir que realmente la Biblia explica y nos dice que era hombre, 100%, porque vamos a ver más adelante de ciertos personajes que él menciona, donde decían, no, era solamente algo imaginario, o era solamente como un espíritu, pero no tenía cuerpo. ¿Ya? Y obviamente son errores y son herejías tremendas, porque estamos acá afirmando y ratificando que el Señor Jesucristo era 100% hombre, 100% como usted y yo. Un momento se cansó, tuvo que sentarse, pidió a una mujer de beber y así sucesivamente que vamos a ir viendo. Mire el tremendo texto, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Dios fue manifestado en carne, Dios se hizo humano. 1 Timoteo 3:16. Cristo es el mismo, concebido por el Padre sin tiempo. Esto es interesante. Mire, Cristo es el mismo, concebido por el Padre sin tiempo. El Hijo de Dios sin madre. Ahí es el error de decir la madre de Dios. Ella es la madre humana de Jesús, de su cuerpo, pero no es la madre de Dios. ¿Notan la diferencia? Es un Hijo de Dios sin madre, porque tiene eternidad. Y es nacido de una virgen en el tiempo, en su humanidad. El Hijo del hombre sin padre. El Hijo de ambos, natural y consustancial. Significa de la misma esencia.
¿Sí? Interesante eso que usted lo siga revisando. Oh, qué gran misterio de esto. Por eso digo, esto es un gran misterio. ¿Cómo desciframos que en un cuerpo humano habita toda la plenitud de la deidad? Es Dios. Por tanto, va a decir más adelante aquí Hebreos 12, 14 y 16, en la Biblia Estudio Mundo Hispano, dice: por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio o imperio de la muerte, este es el diablo. Porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Oh señores, esta es la columna principal de nuestro consuelo. Jesús tomó para sí nuestra carne. Si no lo hubiera hecho, nunca hubiéramos podido ser salvos por él. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, ¿y qué termina diciendo al final? Según la carne, Romanos 1:3, después lo revisa. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mire, Pablo dice, él desciende de los patriarcas. Anterior, Pablo mismo en Romanos dice, desciende del linaje de David, según la carne, o sea, de los patriarcas, del linaje, ¿no es cierto?, de David, de los reyes, pero también dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sobre todo. Está hablando de las dos cosas, según la carne y a la vez es Dios. Romanos 9:5. Este es un honor más grande para toda la humanidad, que si el rey más poderoso del mundo se hubiera casado con una humilde plebeya de entre todos sus súbditos. Cristo dice, porque mi carne es verdadera comida, Juan 6:55. Y yo digo que su carne ciertamente era carne, carne de verdad, real, propiamente dicho, tan carne como la nuestra. ¿Por qué creen que ahí en Juan 6 se enojaron? Se enojaron las personas cuando el Señor dice, ¿por qué no? Yo soy el pan de vida que el Señor ha enviado. Coman de mi carne y beban de mi sangre. Y dice, ¿cómo? O sea, en ese momento ellos, ¿qué pensaban? Que era canibalismo, ¿no? O sea, que le comamos. ¿Cómo es eso? Y se enojaron porque, claro, era un hombre. Ellos no estaban fascinados porque veían un hombre. Luego dice en Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Después dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5, página 32. Dios hizo el cuerpo de su Hijo para que estuviera unido con la deidad y para hacer un sacrificio expiatorio del pecado. Miren lo que dice 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Habla de un cuerpo. Cristo no tenía a nadie que le ayudara o sostuviera bajo la carga pesada de nuestros pecados y la ira de su Padre. Él, que en su cuerpo cargó nuestros pecados sobre el madero, es decir, el castigo que merecíamos por nuestros pecados, se hizo carne. Carne que era exactamente igual a la nuestra. Su cuerpo tenía los mismos órganos, miembros, características y la misma proporción que el nuestro. El cuerpo de Cristo no era un espectro, ni un fantasma, ni tenía un aparente cuerpo, o sea, no era ni un holograma, digámoslo así, como si no existiera, sino que era una aparición. Eso es lo que dicen acá, ¿no? Que era una aparición o un producto de la imaginación, lo cual afirmaban los seguidores de Marción o los de Mani y otros herejes de la antigüedad. Después revise quién era Marción y quién era Mani. Ellos decían justamente una herejía, diciendo que no era un cuerpo real, era una aparición, era una imaginación, era una cosa imaginada de los hombres y otros herejes de la antigüedad. Y que algunos hombres con mentes corruptas afirman aún en la actualidad, afirman esto, sino que era un cuerpo tan real y tan sólido como cualquier cuerpo humano. Por lo tanto, el apóstol lo llama cuerpo de carne en Colosenses 1:22, un cuerpo para mostrar su organización y un cuerpo de carne para mostrar su realidad en oposición a todos los cuerpos etéreos e imaginarios. El cuerpo de Cristo contaba con todas las propiedades esenciales de un verdadero cuerpo. Como todos los autores de los evangelios testifican abundantemente. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene
carne ni huesos, como veis que yo tengo. Lucas 24:39, no ante la incredulidad aún de Tomás, ¿no es cierto? Ven, toca, mete tu mano en mi costado. Jesús dice que hasta comió, como para que vean que no era algo ficticio y real, era real. Cristo le recalca aquí el testimonio de los propios sentidos de ellos para que comprendan que lo que ahora veían no era una visión ni un espíritu, sino un cuerpo verdadero y real que se había levantado de otros muertos. Recuerden que ahí ya ven un cuerpo glorificado. Recuerden que ese cuerpo de Cristo no pasó por la puerta. Estaban reunidos y de medio apareció. O sea, ni siquiera golpeó, pasó, permiso, no, apareció. Pero era un cuerpo real. O sea, ya es otro cuerpo, no es un cuerpo glorificado del Señor. Esto da la prueba de que Cristo era un hombre real, tal como el hecho de que existía desde el principio da prueba de su deidad. Cristo también tenía los sentimientos, pasiones y condiciones que son naturales al cuerpo humano, como por ejemplo, hambre. Dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo no tuvo hambre durante los 40 días, pero después tuvo hambre para mostrar que era un hombre. Y tal como Cristo tenía hambre, Cristo tenía sed. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús, ¿qué le dijo? Dame de beber, Juan 4:7. Aquí vemos que él dice que era rico, se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos, dice 2 Corintios 8:9. El que da a todas las criaturas su comida a su tiempo, dice el Salmo 104:27. Le pide agua a una pobre mujer con un jarro para refrescarse de su cansancio y calmar su sed. O sea, el rico se empobrece para enriquecernos a nosotros. El que alimenta a todos y da de su comida, ahora le pide a una mujer tan sencilla, a la hora que llegaba a sacar agua, dame de beber porque estoy cansado, porque estoy sediento. Jesús dijo, tengo sed. Allí en la cruz también, en Juan 19:28, sangrar da sed. Eso es humano. Él dormía en Mateo 8:24, para demostrar lo cierto de su naturaleza humana y la debilidad de la fe de sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando él se acuesta a dormir y había una gran tormenta y dice, él dormía? Y los otros que estaban asustados y lo despiertan, despiértate que perecemos, nos hundimos. Y el Señor estaba probando hombres de poca fe. ¿Por qué dudaron? ¿No? Sí, aunque Cristo en su naturaleza humana dormía, su deidad permanecía despierta, de modo que sus discípulos, estando en peligro, pudieron clamar a él con más fervor y ser salvos de un modo extraordinario. Así como Jesús dormía, también se cansaba. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, Juan 4:6. O sea, alrededor del mediodía. Por el calor del día, Cristo estaba cansado. Dice el pasaje que cansado después de caminar toda la mañana, se sentó junto al pozo de Jacob. En resumen, fue concebido, estuvo su tiempo en el vientre de la Virgen, 9 meses, nació, al 8º día fue circuncidado, vivió unos 30 años sobre la tierra, todo este tiempo anduvo entre la gente, sufrió, murió y fue crucificado, sepultado. Resucitó, ascendió y se sentó corporalmente a la diestra de Dios y corporalmente volverá para juzgar al mundo. Lo veremos otra vez. ¿Se acuerdan allí Hechos 1, los discípulos mirando al Señor que se iba y los ángeles que están mirando? Así como lo ven ir, así mismo va a regresar. Y estamos esperando su segunda venida. Tal cual como Él venga, así mismo lo vamos a ver. Ahora bien, ¿qué indican todas estas cosas más que el hecho que Cristo tiene un cuerpo verdadero? ¿Cabe una duda, digámoslo acá? ¿Quién con un poco de inteligencia podría afirmar que todo esto sucedería con un cuerpo imaginario? O sea, si es, no tan esos niños que tienen amigos imaginarios, ¿no? Sí, cuida, no te sientes ahí porque está mi amigo o mi amiga, ¿no? Y le pone, te presto mi muñeca, te presto esto. Y usted, bueno, le ve al niño que juega y todo, dice, pero ese amigo imaginario no come, es imaginario, no va al baño, ese amigo imaginario, no hace un montón de cosas, porque es imaginario del niño. Pero acá vemos que no es algo imaginario. Relatan los evangelistas todo lo que Cristo tuvo que pasar como un humano. En segundo lugar, los diversos títulos y características que la Biblia da a Jesús
son clara evidencia de la certidumbre y realidad de su naturaleza humana. Aquí vamos a ver un montón de nombres o títulos que se le da. Así igual en casa revise los textos. Yo les digo, hay muchos textos acá. Es llamado en primer lugar el Hijo de la Virgen. En segundo lugar, eso está en Isaías 7:14. Su primogénito, Lucas 2:7. 3, el renuevo, Zacarías 3:8, 6:12. 4, el renuevo de justicia, Jeremías 33:15, 23:5. 5, una vara del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces, Isaías 11:1. 6, simiente de la mujer, Génesis 3:15. Simiente de Abraham, Génesis 22:18. 8, descendencia de David, Salmos 89:36, 132:11, Hechos 2:30. 9, linaje de David según la carne, Romanos 1:3, 2 de Samuel 7:2. 10, el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5. 11, descendiente de Jacob, Génesis 28:14. 12, descendiente de Isaac, Génesis 26:4. 13, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, Isaías 9:6. 14, hijo del hombre, Mateo 8:20, 17:13, Apocalipsis 1:13, Daniel 7:13, Juan 3:13. 15, es llamado Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, 1 Corintios 15:21. La justicia de Dios no podía ser satisfecha por medio de la misma naturaleza que había pecado. 16, hijo de Dios venido de mujer, Gálatas 4:4. Hombre, 17, hombre, 1 Timoteo 2:5. 18, hijo de David, Mateo 1:1. ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Marcos 12:35. Ya que los escribas y fariseos sabían y reconocían que Cristo debía ser el hijo de David según las Escrituras, es decir, que nacería y sería de la línea y posteridad de David, en lo que la carne se refiere, podemos entender la verdad de la naturaleza humana de Cristo, que fue ordenada por Dios para ser verdaderamente humano, al igual que Dios, en una misma persona. Mire, ser verdaderamente humano, al igual que Dios, en una misma persona. Eso es un misterio. Lo creemos por fe, porque dice la Escritura y lo creemos. Ahora, entenderlo completamente, no lo podemos entender a la perfección. De otra manera, no hubiera sido hijo de David. Ahora bien, aún los escribas y fariseos sabían y reconocían que era hijo de David, como veremos a continuación. Esta era una verdad que habían aprendido de las Escrituras, y no solo ellos, sino que también todo el pueblo judío de la época de nuestro Salvador. Algunos de estos decían así: ¿no dice la Escritura que del linaje de David ha de venir el Cristo? Juan 7:42. En aquel entonces el Mesías era llamado el hijo de David, Romanos 1:3. Entonces, siendo Cristo de la simiente de David según la carne, es indudable que es verdaderamente hombre, al igual que Dios, quien fue encarnado en el momento determinado por Dios. Esto significa que siendo el Hijo de Dios desde la eternidad, a su tiempo se hizo hombre, asumiendo nuestra naturaleza, junto con las debilidades de nuestra naturaleza, pero con la única excepción de que no tenía pecado. Así es que vemos los 18 nombres dados a Cristo en las Sagradas Escrituras, demuestran abundantemente la veracidad de la naturaleza humana de Cristo. O sea, hay 18 nombres que la Escritura da para mostrar que Él es hombre, sin dejar de ser Dios, obviamente. En tercer lugar, Cristo tomó sobre sí la totalidad de la naturaleza humana. Ahí no estamos hablando de que Cristo fue 20% hombre o 30%, fue 100% hombre. Realmente era verdadera y completamente un hombre, compuesto de carne, espíritu, cuerpo y alma. Sí, asumió toda la naturaleza humana con sus partes esenciales. Y aquí voy a explicar, son dos partes que el ser humano tiene. Su parte intangible, o sea que no se puede tocar, como el alma, y su parte tangible, que se puede tocar, que es el cuerpo. Las dos partes que tenemos, que constatamos. Dice, las dos partes esenciales y que componen las partes del hombre son alma y cuerpo. Donde hay estos dos, hay un hombre de verdad. Cristo tenía ambos, por lo tanto era verdaderamente hombre. Vamos a ver más adelante que algunos otros decían no, que no tenía alma, que solamente era un cuerpo y que era Dios adentro y en ese cuerpo, pero era un hombre completo. Era hombre, tenía un cuerpo
y tenía alma, un alma racional. Miren lo que dice cuando va a hablar de estas dos partes que constituyen el cuerpo de Cristo, de su humanidad. Primero, Cristo tenía un alma verdadera y racional. El alma racional es la parte más elevada y noble del hombre. Esto es lo que principalmente hace al hombre y tiene la mayor influencia en su ser y esencia. Por lo tanto, solo para darles un ejemplo antes de continuar. Si nosotros tuviéramos aquí a dos gemelos, sus características físicas son exactamente iguales, ¿sí o no? Gracias, Isa. Exactamente iguales, pero en su alma, en su personalidad, son dos personas completamente diferentes. Solo en ese ejemplo, aun si fueran trillizos, son físicamente iguales, exactamente iguales, aun si no les ponen ropa diferente, se pueden confundir. Pero en su alma son distintos cada uno. Y eso habla de un ser humano, cuerpo y alma. Y aquí vemos que Jesús era una persona completa porque tenía cuerpo y tenía alma. Tenía un alma verdadera y racional. ¿Ya? Recuerden que los animales no tienen alma, no tienen la parte racional. ¿Sí? Es distinto. Ahora, continuemos con esto. Por eso los animales no son igual que las personas, ¿no? Son completamente diferentes. Por lo tanto, si Jesucristo hubiera tenido solo un cuerpo humano, sin un alma humana, hubiera carecido de la parte que es la más esencial del hombre. Por lo que tampoco se hubiera podido considerar un hombre verdadero y perfecto. O sea, si solo era un cuerpo y dentro de ese cuerpo estaba Dios, digamos, contenido allí, carecía de ser un hombre completo. ¿Sí? En los tiempos que hemos tenido las oportunidades de ir a compartir la palabra en velorios y cosas así, hay distintas circunstancias que se enfrentan ante el dolor de los familiares que han perdido a su ser querido, sea papá, mamá, esposa, hijo, lo que sea. Y a veces se ve el dolor desgarrador cuando a veces al final abren, ¿no es cierto?, para despedirse. No, algunos le tocan, otros le quieren sacar, o le abrazan, o se despiden, pero ya es solo el estuche. O sea, ya es solo un cuerpo. Lo que ya se separó, porque la muerte es la separación del alma y el cuerpo, ya no está allí la persona. O sea, está su cuerpo, está su estuche, pero lo importante de esa persona era cuando estaba viva. Era escuchar sus palabras, escuchar lo que pensaba, cómo era, cómo se le extraña en eso. Pero ya solo ve un cuerpo inerte que ya no tiene el alma. Entonces, si Cristo solo fuera un cuerpo y Dios, no hubiese tenido sentido, no hubiese sido un hombre humano completo. Un alma racional, un alma verdadera. Por eso Jesús podía tener compasión, por eso Jesús podía llorar, por eso Jesús decía, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cómo dice, tengo alma? Mi alma está triste hasta la muerte. Estaba angustiado. ¿Sí? ¿Notan? Es muy interesante todos estos detalles de que era un ser humano completo. No era solo cuerpo y habitaba la plenitud de la deidad. Era un humano completo y habitaba completamente la deidad. Muy interesante. Entonces sigue diciendo, ¿no? Por lo tanto, si Jesucristo hubiese tenido un solo cuerpo humano, sin un alma humana, hubiera carecido de la parte que es la más esencial del hombre, por lo que tampoco se hubiera podido considerar como hombre verdadero y perfecto. Hay señores, dice, Cristo no redimió ni salvó nada que él mismo no tomó para sí. La redención y salvación no abarca más allá de la naturaleza humana, de la cual se apropió. Las Escrituras dan clara evidencia de que Cristo tenía un alma humana verdadera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 26, 28. Cristo dice, mi alma está triste. Cada palabra es enfática. Mi alma. Su tristeza le partía el alma. Notemos que así como el alma es el primer elemento de la transgresión, es el alma la primera en sentir aflicción. ¿Hasta dónde? Era su aflicción, su tristeza, hasta la muerte. Es decir, esta tristeza nunca acabará ni se interrumpirá, sino hasta la muerte. Mi alma está muy triste, por lo cual significa que Cristo tenía un alma
verdaderamente humana. Su deidad no le servía de alma como se imaginaban hombres de mentes corruptas en la antigüedad. Después usted mire abajo los apolinaristas o los arrianos, que seguidores de Arrio, que ellos decían eso. Porque si no hubiera sufrido en el alma, al igual que en el cuerpo, recuerden que su cuerpo también sufrió, aparte de su alma, por eso constituía una persona completa. Entonces, solo nuestros cuerpos, no nuestras almas, hubieran sido redimidos por él. Bien, qué interesante este argumento que da aquí Thomas Brooks. Si ellos dicen, estos hombres de mentes corruptas, dijeran que solo era cuerpo y no era alma, entonces Cristo solo nos hubiese redimido del cuerpo y no de nuestra alma que estaba contaminada por el pecado. Solo el cuerpo, la materia es mala, pero no el alma. Notan que ahí hubiera una incongruencia. Los sufrimientos de su cuerpo eran solo el cuerpo de sus sufrimientos. El alma de sus sufrimientos eran los sufrimientos de su alma, que ahora sufría la peor tristeza que es concebible sufrir. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Juan 12:27. La palabra griega significa una conmoción y perturbación violenta, como la que sintió Herodes cuando oyó que había nacido un rey. Se asustó. Como la que sintieron los discípulos cuando creyeron ver un espíritu caminando sobre el agua y gritaron aterrorizados diciendo, es un fantasma, ¿se acuerdan? Un fantasma, y se asustaron y saltaron allí en el barco, no tenían a dónde escapar. Y el Señor dice, no temáis, yo soy, no temáis. O como la del temor que le sobrecogió a Zacarías cuando se le apareció el ángel. ¿Se acuerda que se asustó cuando se aparece el ángel? Y después dice, vas a tener un hijo, y por no creer se quedó mudo todos los 9 meses hasta que nació el hijo y se le desató la lengua y dijo, se va a llamar Juan. No Zacarías como el padre, se va a llamar Juan. La causa por la que el alma de Jesús estaba turmada era esta: la divinidad escondiéndose del sentimiento humano, y el Padre mostrando no solo ansiedad por sus sufrimientos venideros, sino dando en ese momento una muestra del horror de su ira hacia el hombre por sus pecados. Así que como hombre, él sintió la ira de Dios que venía sobre él, porque él cargaba los pecados, no era él pecador, pero también como Dios. Se siente pasmado, atónito y perplejo por ello en su parte humana. No nos sorprenda, dado que los pecados de todos los electos por los cuales sufría, le estaban siendo imputados a él. ¿Qué significa la imputación? Es poner a cuenta de uno. Es como hacer hoy una transferencia. Todos nuestros pecados fueron transferidos a la cuenta de Cristo. Todos nuestros pecados fueron transferidos a la cuenta de Cristo. Eso fue imputación, fueron imputados a él. Él cargaba todos nuestros pecados en la cruz. Es así que esta ira no es hacia su persona, sino contra los pecados que estaba cargando. Porque él mismo no había pecado, recuerden. Aunque aquí Cristo está afligido o confundido y desconcertado, como la palabra implica, no pensemos que había algún pecado en este sentimiento, porque era como un agua limpia en una vasija limpia. O sea, cuando usted agita una vasija normal con suciedad, se agita todo y el agua hasta se pone turbia y se oscurece y no se ve. Pero lo que pasaba en Cristo es que era un agua limpia en una vasija limpia y que usted le mueve y había turbulencia, pero seguía siendo limpia. Esa era la diferencia. Pero estaba en turbulencia, mi alma está turbada. La cual, aunque se revuelve o sacude, sigue limpia y clara. Tampoco pensemos que es extraño que el Hijo de Dios tuviera que pasar por esta perplejidad, en este sufrimiento, hasta el punto de no saber qué decir. Considerándolo como un hombre que esta carga pesada de ira le cayó súbitamente, no sorprende a sus pensamientos humanos estuvieran perturbados. O sea, como humano estaba perturbado. Ay, señores, presten atención. Así como el pecado ha infectado tanto las almas como los cuerpos de los escogidos, principalmente sus almas, donde tiene su morada primordial, así también Cristo sufrió angustias y sinsabores indecibles en su alma, al igual que las torturas en su cuerpo para expiar este pecado. Mi alma está triste, dice. Aunque algunos sufrimientos del cuerpo son muy intensos y dolorosos, y los de Cristo particularmente lo eran, mucho peor que cualquiera de estos son los que de la mente.
Mire, mis hermanos, no solo hay sufrimiento físico donde a una persona le pueden torturar físicamente, pero la tortura psicológica o verbal también es muy aguda y muy fuerte. Hay alguien que dijera, pégame, pero no me digas nada. ¿Sí? O sea, me duelen más tus palabras que lo que me puedes hacer al cuerpo. O sea, los dos son sufrimientos y ninguno son justificables ni aceptables. Pero no es solo físico el sufrimiento de Cristo en su cuerpo. Su alma estaba angustiada. Recuerden que Judas lo vendió, Pedro lo traicionó, sus discípulos huyeron, lo abandonaron. Mire toda la decepción de estar trabajando con ellos día y noche, 3 años por 24 horas con ellos, para que en una maten al pastor y dice, y las ovejas serán dispersas, dice, ¿no es cierto? El Señor experimentó decepción. El Señor experimentó que lo negaran. En su alma estaba muy triste, todo lo que estaba enfrentando. Así que no solo era un sufrimiento físico y doloroso, también su alma estaba rota en ese momento. ¿Se podría decir que sufrió ansiedad? En cierta manera sí. Sí, en cierta manera sí. Dice, aunque algunos sufrimientos del cuerpo son muy intensos y dolorosos, y los de Cristo particularmente lo eran, mucho peor que fuera de estos son los de la mente, tal como lo sintió Jesús. Pudo sufrir en silencio sus angustias exteriores, pero no pudo dejar de clamar al sufrir su angustia interior. Cuando Jesús sufrió por nosotros, cargó con nuestros pecados, como dice Isaías 53 del 5 al 6, que Él llevó nuestros pecados, dice, ¿no es cierto? Así como en los sacrificios antiguos. Recuerden esto, esto es muy ilustrativo. El pecador tenía que colocar sus manos sobre la cabeza de un animal. ¿No? Traían al animalito, ellos iban a sacrificar ese animal, entregando a los levitas o a los sacerdotes por sus pecados. Entonces ellos tenían que poner su mano sobre la cabeza del animal, confesando sus pecados. He hecho esto, y lo entrego al animalito, va a ser sacrificado. Después el animal era sacrificado y ofrecido en expiación para tapar o cubrir el pecado de que ese hombre o esa familia había cometido, como va a verlo en Levítico 8, 14, 18 y 22. Cargando, por así decirlo, con aquellos pecados por los cuales el pecador era justificado. El pecador nunca hubiera podido ser perdonado, ni su culpa por el pecado quitada, sin que Cristo ofreciera su alma como una ofrenda por el pecado. ¿Qué más que su alma? Le encomendó Cristo específicamente a Dios cuando estaba dando su último suspiro. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46. Es decir, encomiendo mi espíritu a tu cuidado seguro, como un tesoro, como una joya especial, para que lo preserves y guardes con toda ternura. Recuerden que decía que él crecía en sabiduría y estatura. Lucas 2:52. Aquí habla de estatura para su cuerpo y sabiduría para su alma. Ahí muestra las dos partes que tenía, la parte intangible y la parte tangible. Su crecimiento en lo primero indica lo cierto de su composición física, mientras que lo segundo, lo cierto de su composición espiritual. No podía ser que su cuerpo creciera en sabiduría, ni su alma en estatura. Por lo tanto, es obvio que tenía las dos. Hay dos componentes esenciales de una de sus naturalezas, de su naturaleza humana, cuerpo y alma. Pero estos han sido negados en el pasado. Marción le quita a Cristo su cuerpo, Apolinar su alma, mientras que los arrios, seguidores de Arriano, afirmaban que Jesús no tenía un alma humana, sino que la deidad en él le era alma y cumplía los oficios de esta, que lo que el alma es para nosotros y lo que hace en nuestro cuerpo, su naturaleza divina, le era para él y hacia en su cuerpo. Al final de la que ustedes miren abajo, después revisando de los arrios, abajo pone una nota los que analizan los seguidores de Arrio y dice, los testigos de Jehová en la actualidad son arrios. Ellos creen que Jesús no es Dios. ¿Sí? Ellos creen que Jesús no es Dios. Y ahí vemos algunas cosas, o aún en cierta manera, que no era un alma humana. Solo era un cuerpo, ¿no? Y era un Dios con minúscula, ¿no es cierto? Segundo,
Así como Cristo tenía un alma realmente humana y racional, también tenía un cuerpo perfecto, entero, completo y todo lo que comprende un cuerpo humano. Por ejemplo, tenía sangre. Él también participó de lo mismo, dice Hebreos 2:14, refiriéndose a carne y sangre. Cristo tenía sangre humana. Tiene que haber derramamiento de sangre porque sin ello no había remisión de pecado. Hebreos 9:22. La sangre de animales no puede quitar los pecados de seres racionales. Por lo cual Cristo tomó nuestra naturaleza para tener nuestra sangre que derramaría por nuestros pecados. En la gran empresa de la salvación del hombre existe un énfasis en Cristo como ser humano, Jesucristo hombre. 1 Timoteo 2:5. El remedio conteniendo el ingrediente apropiado para la enfermedad, los sufrimientos de un hombre para expiar el pecado del hombre. 2. No solamente tenía sangre, tenía huesos al igual que carne. Un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Miren que yo soy carne, hueso, sangre. O sea, un hombre completo, un hombre, un cuerpo. Lucas 24:23. 3. Cristo en su condición de hombre sentía compasión, la que demostró estando en la tierra. Mateo 12:18-20. Y la sigue teniendo en el cielo. Estando en gloria tiene empatía por los sufrimientos de su pueblo. ¿Se acuerdan las palabras que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Al momento que el Señor le dice eso a Saulo, dice, el que tú persigas a esos cristianos, me estás tocando a mí. Me estás tocando a mí. ¿Por qué me persigues? Le dice. Y el Señor estaba a la diestra del Padre. Pero habla de su iglesia, son parte de su cuerpo. Entonces, aún estando a la diestra del Padre, está teniendo empatía por los creyentes que están sufriendo por causa de él. Aún hoy en día, mis hermanos. El otro día hoy vi un video que alguien subió en su estado y decía, cristianos, no se olviden de los cristianos que están muriendo en África, en Nigeria. Desde el 2019 ya han muerto más de 100,000 cristianos. Nos quedamos, dice, solo con Gaza, porque ahí hay judíos y los judíos atacando a Gaza y todo el rollo y la muerte y todo. Pero no están mirando, dice, a los cristianos que están muriendo, porque están desapareciendo iglesias y familias completas ahí en África. A los cristianos los están persiguiendo y los están masacrando. Eso está pasando hoy en Nigeria. Más de 100,000 cristianos han sido muertos desde el 2019. Y eso no es noticia, eso no le interesa al mundo. Exacto, pero si hay judíos y Gaza, eso sí es un conflicto que está en las redes y todo. Obviamente no estamos de acuerdo de genocidios y todo, pero en África y en Nigeria está habiendo genocidio, están matando a familias completas, están desapareciendo iglesias. Imagínense más de 100,000 personas que han muerto ya, injustamente y no justificado, de los grupos extremas islamistas y musulmanes de allí de África. Ven como la religión hay que matarlos, así. Hay que matarlos. Ahora, ¿usted cree que un día el Señor no hará justicia de eso? Va a hacer justicia. Aún Apocalipsis dice de los decapitados, dice que están esperando y dice, Señor, ¿hasta cuándo vendrás y harás justicia? El Señor va a venir y va a hacer justicia también. Así que al Señor le duele que aún sus seguidores sean matados como lo están matando allí en África. O aún, como le dije a Saulo, porque Saulo iba y los arrastraba, no era así nomás, Saulo, ven, te mando una carta, vente solito. No, dice que entraba a las casas y los sacaba de los pelos y los arrastraba a familias enteras y los acusaban y los metían presos. Todo ese sufrimiento que tenían los cristianos, Cristo aún estando a la diestra del Padre dice, a mí me duele, a mí me duele. Y capaz como cristianos no nos estamos dando cuenta de eso que está pasando y estamos tan relajados y tan cómodos de la vida cristiana que llevamos que si tuviéramos persecución ya ni siquiera ni asistiéramos. ¿Se da cuenta? Y aún ellos así, a pesar de eso, se congregan, asisten y buscan al Señor. Y la iglesia va a ser cada vez más perseguida, mis hermanos. No estamos lejos de eso. No estamos lejos de eso, mis hermanos. Pero bueno, regresando al punto, aún el Señor le dice a Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Aunque Cristo en su estado glorificado está libre de este estado de fragilidad, de capacidad de sentir o sufrir o de su mortalidad, conserva su compasión de siempre, ya estando a la diestra del Padre, ¿no? Tenía simpatía humana.
Todos los evangelistas testifican ampliamente sobre la sencillez con que Cristo se relacionaba socialmente con todo tipo de personas en este mundo. O sea, no tenía problema de relacionarse con quien sea. Eso hace un humano, ¿no? O sea, bueno, no todos los humanos hoy en día podemos tener esa capacidad, pero el Señor podía, ¿no? El hombre es una criatura sociable y sin pretensiones. Cristo se hizo hombre a fin de ser sumo sacerdote misericordioso, como dice Hebreos 2:17. No que el hecho de que se hiciera hombre lo hiciera más misericordioso, como si la misericordia del hombre fuera más que la de Dios, sino porque de esta manera misericordia es demostrada al hombre de un modo más apropiado y familiar a este. Porque está más cercano, porque es traducido a entenderse, porque se humanizó y miraba a las personas y se le removían las entrañas. Cuando dice que tenía compasión, en el original dice, se le removían las entrañas. Es como cuando alguien está enamorado y ve a la novia y es como que tuviera mariposas, ¿no es cierto?, adentro, en esa expresión. Ahora, eso es hacia el dolor, viendo a otros que están así sueltos. Y el Señor sentía eso. Pero no es que por ser humano tiene más misericordia que Dios, no. Pero ahí es más cercano, es más entendible y más apropiado y familiar. Cuarto y último, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo tomó sobre sí nuestras flaquezas. Cuando Cristo estuvo en este mundo, se sometió a los accidentes, situaciones, enfermedades, sufrimientos y calamidades que le pueden suceder a los seres humanos. Para empezar, recordemos que hay 3 tipos de flaqueza. Muy interesante esto, mis hermanos, que lo puedan subrayar y lo sigan revisando. Hay flaquezas pecaminosas. De estas Cristo no estuvo contaminado, ¿sí? Hay flaquezas pecaminosas. Leamos Santiago 5:5 y Salmo 77:10. Santiago 5:5. Amén, ¿estamos ahí? Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Ahí vemos flaquezas pecaminosas de los hombres, ¿no? Disolutos, han vivido deleite sobre la tierra, se han engordado vuestros corazones. Es como que tienen un colesterol y triglicéridos, hablando espiritualmente, ¿no? Obviamente que eso físicamente también se da, ¿no? La grasa en el corazón, que está hablando de los triglicéridos, colesterol, por eso dice, han engordado sus corazones, pero habla de la parte espiritual, no de la parte pecaminosa, está diciendo, más que física. No está recomendando un cardiólogo acá, está recomendando al que puede quitar nuestros pecados, ¿no? Que es el Señor. Ahora, Salmo 77:10. Así que aquí vemos flaquezas pecaminosas de los hombres, ¿no? De las cuales obviamente Cristo no tuvo parte. Salmo 77:10. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Así que dije, enfermedad mía es esta, dice, ¿no? Dice, aún el mejor de los hombres no es más que, en el mejor de los casos, meramente hombre. Recordemos la incredulidad de Abraham, la caída de David, las maldiciones de Job, la rebeldía de Jonás, la incredulidad de Tomás, la mentira de Pedro, etcétera. Ahora bien, Jesús tomó sobre sí todas estas debilidades, porque aunque fue hecho como nosotros en todo sentido, pero ¿cuál es la diferencia de Cristo? No pecó. Y corrijan allí porque es Hebreos 4:15, no 5, es Hebreos 4:15. Leamos Hebreos 4:15. ¿Sí? Le falta el 1, si hay un error de tipiado. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero cuál es la diferencia? Pero sin pecado. Cristo no pecó. Recuerden aún la tentación, Mateo 4, el Satanás los lleva 40 días sin comer, ahora tiene hambre y le tienta con comida.
Y dice, para mí la palabra de Dios es mi alimento, dice, ¿no? Pero no pecó. Mostró que era el Hijo de Dios. Que por más que le hiciera lo que hizo Satanás, no había pecado en él. Así que estas flaquezas pecaminosas en Cristo no hay. Ahora, sí tuvo hambre, estuvo cansado en su cuerpo, pero no que él se rebeló, no que él mintió, no es que él fue incrédulo, no es que él tuvo maldiciones, no es que él cayó. Noten que eso no, porque no tuvo pecado. Ahora, esa sí es nuestra realidad. Ahora, él se compadece y nos entiende, pero él sin pecado, él no pecó. 2, hay flaquezas personales, las cuales por causas particulares padece esta o aquella persona como ser: lepra, ceguera, mudez, parálisis, hidropesia, epilepsia, cálculos, gota y enfermedades. Y un montón de cosas más que hoy hay, ¿no es cierto? Porque estamos hablando hace 400 años, todo esto queda en ejemplos. Ahora, interesante, Cristo nunca estuvo enfermo. Era humano igual que nosotros. Nunca estuvo enfermo. No hay ni un solo texto que diga que Jesús estuvo enfermo. Sí se cansó, sí tenía hambre, sí tenía sed, sí sangró, porque era un cuerpo humano completamente, pero no hay una sola mención que Cristo estuvo enfermo. Sí. Pastor, ¿usted quiere decir que la enfermedad se le asocia a un pecado? En cierta manera, algún caso sí. Ahora, no toda enfermedad es porque tú cometiste un pecado, y a veces alguna enfermedad puede ser como una prueba de Dios. Caso Job. Y Dios le quitó familia, le quitó dinero, le quitó salud. Y Job se defendía, pero no es porque necesariamente Job haya pecado. Ya había una prueba que Dios soberanamente estaba orquestando. Pero muchos pecados pueden ser por causa del pecado. Muchas enfermedades, pero no todas las enfermedades se asocian al pecado. También eso dice Santiago más adelante. Pero en el caso acá interesante de Cristo, que es una gran diferencia, era humano y completamente como nosotros, él tocó leprosos, pero la lepra no le pasó. Y él curó a los leprosos. Y así sucesivamente. Ahora, Cristo nunca estuvo enfermo. Es un dato muy interesante que me llamó la atención, y no tenía pecado. Y por lo tanto, ninguna enfermedad. Porque recuerden también que por causa del pecado, la tierra sufre y gime porque recibe la maldición del hombre, pero también el cuerpo humano se degrada. Y hoy cada vez más se sigue degradando. No solamente hay virus hoy que pueden regarse, pero también hay virus creados en laboratorio. Hay muchas cosas también creadas en laboratorio, porque eso enriquece a todo otro mundo, ¿no? Tú trabajas en un lugar que es rico en eso, porque detrás hay toda una cuestión. Entonces, hay muchas cosas ahí para seguir analizando y profundizando en esto. Pero es interesante que Cristo no se enfermó. Cristo no cargó con las condiciones físicas particulares de esta persona o aquella, ¿no? Hay flaquezas naturales que padece toda la humanidad desde la caída, como ser hambre, sed, cansancio, tristeza, sudor, hemorragias, heridas, muerte y sepultura. Jesucristo cargó con estas flaquezas naturales, que son comunes a la naturaleza humana, tal como lo testifican abundantemente todos los evangelistas. Finalizando, mis hermanos, nuestro querido Señor Jesús estuvo semanas y meses en el vientre de la Virgen María, en el vientre de la Virgen. Recibió nutrición y crecimiento de la manera natural. Nació y fue criado tal como por lo común son los infantes normales. Comía comida como la nuestra para alimentar su cuerpo. Sufrió pobreza, aflicciones, reproches, persecuciones, tentaciones, traiciones, falsas acusaciones, etc. Su vida entera, desde la cuna hasta la cruz, estuvo llena de tristezas y aflicciones. Mis hermanos, él también sufrió igual lo que tú estás sufriendo, él también te entiende. La diferencia es que él no pecó y no recibe consecuencias aún por pecados o decisiones. Él decidió aceptar nuestros pecados y cargarlos en la cruz, ¿no?
Así que es que vemos que Jesús de hecho tomó sobre sí las flaquezas que caracterizan la naturaleza del hombre, aunque no tomó sobre sí las flaquezas individuales de personas en particular. Ahora bien, ¿qué demuestran todas estas cosas más que la certeza y la realidad de la humanidad de Cristo? Podemos decir ahora, cerrando este estudio, que Cristo era hombre, 100% hombre, pero sin pecado, 100% hombre. Y esto trae esperanza a nuestros corazones, decir que Él puede entender lo que tú estás pasando. Él puede entenderlo. Y Él sigue compadeciéndose de nosotros, aún estando en un estado mucho más glorioso a la diestra del Padre. Oremos al Señor. Señor, gracias por este tiempo que tú nos permites pensar en Cristo al cual tú enviaste, un hombre como nosotros, semejante a nosotros, sufrió como nosotros, o sufrió en nuestro caso, pero Señor, gracias, porque Él dice que puede compadecerse de nosotros. Él puede entender lo que estamos pasando. Él sufrió aún en su alma muchas cosas, aún de las personas. La única diferencia es que Él no pecó, Él no tenía pecado. Y aún Cristo vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, que nos atormentan, y no llevarnos a la perdición completa de nuestras almas por causa del pecado, y rescatarnos y salvarnos. Gracias por este estudio, que podamos ir meditando en él y entendiendo la deidad de Cristo, su divinidad y su humanidad completa. Un hombre tal cual como nosotros. Señor, gracias por este tiempo. Te pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.